sombras arcanas. Hola queridos arcanos, yo soy Levadi Morningstar y hoy te narramos Las momias del Dr. Knoche. Gottfried August Knoche fue un médico alemán nacido en Halberstein, reino de Westfalia, el 17 de marzo del año 1813. Se recibió en la Universidad de Halle en 1845, después de presentar su tesis titulada De lacte mulierum, traducido al español como Sobre la leche de mujer. Ese mismo año, el Dr. Knoche partió hacia Venezuela, donde se residenció en La Guaira, y allí atendía a los alemanes domiciliados en el litoral. También allí reinauguró el Hospital San Juan de Dios entre 1845 y 1856. Una vez establecido en el litoral, trajo consigo a su esposa y a las niñas Josephine y Amelie Weissman, quienes se convertirían en sus enfermeras y asistentes en los años posteriores. El Dr. Knoche ejerció la medicina en esa región y fue visto como un hombre honrado y de corazón generoso, gracias a su propia naturaleza de trato con los otros y a la costumbre de recibir pacientes pobres sin cobrar por ello, además de atender a la gran epidemia de cólera que azotó la zona en aquella época. Gracias a su labor y estudios, en el año 1845 recibió la reválida de su título por parte de la Universidad Central de Venezuela durante el gobierno del general Carlos Sublet. Sin embargo, la vida del doctor también se veía rodeada por el misterio. Knoche se había enamorado de las vistas del litoral y por ello ubicó una de las fincas que hacían parte del lugar y la acogió como casa de fin de semana. No obstante, con el tiempo se mudaron a ella de forma definitiva, tomando como excusa el hecho de que la señora Knoche no soportaba el calor tropical del área costera de La Guaira. El célebre doctor tomó como tarea edificar una casa al mejor estilo alemán de la Selva Negra, dotada de un gran salón revestido de madera con una chimenea y gradería de rústico a la entrada. Casi todo el material fue transportado desde La Guaira a lomo de mulas. Las habitaciones estaban plagadas de amplios ventanales que daban al mar. Aquellos que tuvieron la suerte o el privilegio de conocer aquella preciosa mansión a finales del siglo XIX, elogiaron el buen gusto con el que estaba decorada. La llamaron Buena Vista, por la magnífica vista que se tenía del litoral central. Fue en esta hermosa propiedad donde el Dr. Knoche construyó lo que se convertiría en el aposento de sus secretos, su laboratorio y aquella fórmula que se llevaría a la tumba para siempre. Además de sus proezas como médico, la razón por la que el Dr. Knoche pasó a formar parte de los anales de la historia venezolana tiene que ver con su creación de un suero embalsamador con el que momificó docenas de cuerpos, incluyendo el suyo propio. Todo en aquella hacienda de largos pasillos y techos a dos aguas. Knoche vivía poseído por una idea: detener la inexorable decadencia y putrefacción de los cadáveres, lo que lo hizo experimentar con cuerpos no reclamados caídos en la Guerra Federal. Los llevaba a caballo a su laboratorio desde el Hospital San Juan de Dios y allí los albergaba. Durante aquella época creó un elixir líquido que se inyectaba por vía intravenosa y que preservaba al cadáver aún sin la necesidad de extraer los órganos. Cuando esta extraña práctica se hizo conocida entre la gente de alcurnia de esa época, se suscitó una de las anécdotas más notorias atribuidas a este personaje. Los familiares de don Tomás Lander, distinguido hombre público de la Caracas del siglo XIX, fundador junto con Antonio Locardio Guzmán del periódico El Venezolano, conocieron a través de un amigo las virtudes del misterioso líquido embalsamador del Dr. Knoche y solicitaron al médico que momificara el cuerpo de su deudo. Una vez concluido el proceso, con el cuerpo ya vestido y maquillado por los familiares, sentaron a Lander en su escritorio a la entrada de su casa. Allí estuvo durante 40 años, hasta que el gobierno de Antonio Guzmán Blanco exigió a los descendientes del difunto que enterrasen a la momia.
Un presidente de Venezuela, Francisco Linares Alcántara, también fue momificado por el médico alemán. Igualmente, momificó incluso a sus perros y los convirtió en guardianes de la entrada del mausoleo familiar. Para la llegada de su propia muerte, Noche había previsto que fuese la enfermera Amelie Weisman la encargada de suministrarle el suero momificador, dosis que dejó preparada, aunque la última sobreviviente de Bellavista parece haber consultado con el cónsul alemán de esa época, Julius Lesse, acerca de redactar un documento en el que constara que su última voluntad era que su cuerpo fuese cremado y las cenizas arrojadas al mar. El mismo doctor Lesse y Carlos Enrique Reverón subieron a Bellavista, inyectándole la dosis preparada para ella 20 años atrás por el mismo Noche. Luego cerraron la puerta del mausoleo y las llaves fueron lanzadas al mar. A través de los años no son pocos los que se han preguntado la composición de esta fórmula. Sin embargo, el suero a base de cloruro de aluminio jamás fue descubierto. Hoy en día, aún es posible visitar las ruinas de la casa de los Noche, ubicada en una gran roca en el sector Palmar del Picacho de Galipán, en Vargas, Venezuela. El laboratorio posee una sola entrada y se halla carente de ventanales, aunque se pueden ver conductos que bien podrían haber servido de canales de ventilación. Estos restos están en mejor estado que los de la residencia, aunque debido al crecimiento de los arbustos y personas que abren agujeros en las paredes, se ha generado una grieta enorme. ¿Ya conocías la historia de este momificador de cadáveres? Debemos convenir que es cuanto menos interesante. Pero cuéntanos, ¿a ti qué te ha parecido? Nos encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Si te gustan las historias oscuras, suscríbete a Sombras Arcanas y activa la campanita de notificaciones para navegar hacia la oscuridad. Nos vemos en las sombras. Y recuerda, lo que habita en tu cabeza puede llegar a ser más peligroso que cualquier fantasma.